Una cena perfecta para este San Valentín, algo romántico para el carnívoro de tu marido o de tu mujer. Así que quédate conmigo para preparar un roast beef al horno. Hola, mi nombre es Laura y yo te enseño a cocinar saludable, así que por favor suscríbete aquí a nuestro canal de recetas saludables en YouTube, porque cada domingo, lunes y martes tenemos recetas nuevas para ti. Además, que opciones como para este San Valentín, que tengas cosas saludables que ofrecer y no rompas con todos tus propósitos de Año Nuevo. Esto también es una cena perfecta para el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo. Realmente es un platillo que queda bien elegante, bien rico, y además de que vimos la forma de incorporar muchas verduritas que quedan rostizadas deliciosas para que esos niños comiencen a comer frutas y verduras que tanta falta les hace. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con esta receta? Miren, yo pedí lomo de res y lo pedí el que viniera más magro, con la menor cantidad de grasa posible, pues estas recetas también son para personas que tienen diabetes o alto su colesterol. Y miren, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer pequeñas hendiduras y aquí vamos a ir sembrando un poco de ajo que ya tengo aquí muy bien picado. Y lo vamos a aplastar con un trocito de pimienta entera. Así le vamos a ir haciendo esos hoyitos y vamos cubriendo con ajo y pimienta. Mi carne de res ya venía con esta red especial para meterlo al horno. Si tú no tienes, puedes amarrarla. Así de veces anda uno como, ¿de ahora dónde agarro un mecate? Pues no te preocupes. Agarra el hilo dental y con eso lo puedes amarrar y te queda perfecto y se puede ir al horno. No tienes que hacer hoyitos en todas las hendiduras. Ve salteando y donde creas conveniente, ve agregando ajo y ve agregando la pimienta. Puse ajo y pimienta, no se preocupen, no puse en cada uno de los cuadritos, nomás fui salteándolo por todos lados. Y ahora vamos a marinar nuestra carne. Si tienes oportunidad de dejar esto marinando toda la noche, vas a notar una gran diferencia en esta receta. Si no, de todas maneras te va a quedar muy sabrosa, pero si lo dejas marinando, realmente hace diferencia. Así que, ¿qué te parece si vamos poniendo los condimentos? Tengo por aquí salsa de soya, tengo salsa inglesa y vamos a agregar... Tengo una pizquita de canela, tengo todavía ajo del que me quedó, tengo pimienta en grano, tengo orégano y tengo romero. Vamos agregando una cucharada de azúcar mascabado o azúcar morena. Y vamos agregando también sal al gusto. Ahí está. Ahora voy a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Recuerda que la lista y las cantidades de ingredientes se encuentran al final de este video. Vamos a agregar 1,5 tazas de agua y a mezclar de nuevo. En esta mezcla vamos a poner ahorita nuestro lomo. Lo que yo voy a hacer es salarlo muy bien por fuera. Y ahora sí vamos integrando al marinado. Lo que me encanta a mí de estas bolsas es que puedes marinar sin que se te ensucie el refrigerador y te da un marinado muy parejo. Mira, todo lo que vas a hacer es que cuando vayas al refri, simplemente muévelo. Y si ya vas a preparar de cenar, lo mueves otra vez y al día siguiente y así durante todo el día, cada vez que abras el refri te acuerdes, y no hay peligro con que los niños abran o tener un botezote así en el refri que ya no te deja que nada más quepa, y de esta forma se marina muy bien. Miren, por acá tengo un montón de verduras. Cortamos cebolla, pimiento morrón rojo, tengo chayote. Los que no estén a dieta pueden utilizar papa, pero para los que sí estamos tratando de cuidarnos con los propósitos de Año Nuevo, vamos utilizando chayote, pues contiene mucha agua y es ideal para las dietas. Tengo zanahoria, calabacita y todo esto, puras verduras que vamos a esparcir aquí en esta parrilla para meterlas al horno y que queden horneadas. Esto lo vamos a utilizar como una guarnición dentro de nuestra receta y voy a salar un poco, voy a poner un poco de sal y también un poco de pimienta. Y miren, yo tengo esta en la que podría poner aquí mi carne, pero me voy a solidarizar con ustedes para que no batallen, que puedan hacer esta receta sin necesitar ningún cachivache diferente. Así que aquí tengo ya el horno a 380 grados Fahrenheit, son 180 grados centígrados. Y lo que vamos a hacer es colocar nuestra parrilla aquí abajo. Y por mientras, ¿qué te parece si la carne la terminamos de sazonar? Ya se estuvo marinando un rato, si tú puedes desde la noche anterior, mucho mejor. Así que la voy a colocar en este plato. Y ahora, la parte donde contenga un poquito de grasa, yo procuré que la mía no trajera mucha grasa, miren que es esta parte de arriba. Esta parte va hacia arriba. Ahora lo que voy a hacer es salarla bien por ambos lados.
y pimentar, también salpimentar todo. San Valentín, que esto no sepa calcetín. Por favor, regálame un me gusta. Miren, estas hierbas quedaron muy bien aquí colocadas. Voy a tratar de que se peguen bien y subirlas un poco también, para que queden en la parte superior unas cuantas. Y perfecto, ahora sí esto lo vamos a colocar también en el horno, pero este va a ser nuestro secreto. Para que no batallen, lo vamos a poner directamente sobre la parrilla del horno. Miren, directamente aquí. Lo que queremos es que quede sobre las verduras para que todo ese caldito se vaya derramando ahí. Y ahí lo vamos a dejar durante 30 minutos a esta temperatura y después vamos a volver para bajar la temperatura. Olvidé por completo echar los champiñones, agréguenlo a esta mezcla porque le va a dar mucho color y nos va a ayudar a decorar una vez que el platillo esté terminado. Mi roast beef ya tiene media hora en el horno, así que ahora nos vamos a ir a 225 y por cada libra de carne que tengas, que son alrededor de 400 gramos, la vas a dejar media hora. Yo tengo 3 libras, lo que significa que la voy a dejar 1 hora y media más a 225. Siempre es bueno que lo estés revisando porque hay hornos que calientan más, otros a veces no sella bien la puerta y calientan menos y tal vez requiera de un poco más de tiempo. Esto es para que te quede así lo que llaman medium well o 3/4 la carne, ¿ok? Acabo de retirar mi pedazo de res, de roast beef del horno y ahora voy a cortar la red para mostrarles cómo queda. Se siente muy jugoso aún aplastándolo aquí. Muy bien, vamos viendo. Miren qué rico y qué jugoso está por dentro. Si hay alguien a quien le gusta la carne más cocida, lo pueden dejar más tiempo, otra media hora. A mí es así como me gusta. Y ahora, como yo agarré una carne muy magra, lo que vamos a necesitar es cortar unas cuantas rebanadas para hacer un juguito, por si alguien desea bañarlo, un tipo gravy, pero así muy, muy ligero. Entonces voy a tomar estas rebanadas de roast beef y las voy a colocar aquí junto con una taza de agua. Esto es 1,5 tazas. Una cucharada de salsa de soya. Voy a agregar un trozo de cebolla, un poquito de cebolla. Vamos agregando un poquito de sal y voy a recuperar los champiñones que pusimos en el horno y los vamos a colocar aquí en esta mezcla. Aquí tenemos los champiñones rostizados. Y ahora sí, vamos a hervir esto durante unos 10 minutos. Suscríbete a nuestro canal de recetas saludables para domingo, lunes y martes recibirlas. Recuerda, para hervir, dejamos a que hierva y luego nos vamos a fuego bajo, vamos a dejarlo 10 minutos. Ok, mi carne quedó término medio, a mí me gusta así, pero mi marido no soporta ver así que quede bastante rojo en medio. Entonces lo que vamos a hacer es colocar otro rato para que quede 3/4. Y miren, entonces si la quieren término medio, así está. Esto es exactamente. Si lo quieren más cocido, lo que voy a hacer es colocarlo aquí dentro junto con las verduras. Y vamos a hacer una mezcla en un sartén, vamos a poner los champiñones, vamos a poner cebolla, una cucharada de salsa de soya y un poco de sal, ¿ok? Eso lo voy a dejar hirviendo unos 5 minutos en el sartén y después con esa mezcla vamos a bañar nuestro roast beef y vamos a agregar este liquidito aquí a las verduras y esto nos va a servir también como un gravy ligero para poder servir nuestra carne. Así que puse el horno a 350 grados. Lo dejamos 20 minutos más en el horno para que quedara en el término 3/4, como les gusta más a mi marido. Y miren, quedó delicioso, se ve riquísimo. Lo estoy bañando un poco con el mismo caldito que pusimos para que no se nos vaya a resecar. Y aquí están también nuestros vegetales horneados. Así que miren, aquí está el arroz, la ensalada de espinacas con piña que preparamos y ahora nos falta nuestro roast beef y por supuesto el postre para que le echen un ojo. Vamos cortando unas rebanadas de roast beef para completar esta receta y miren qué rico. Híjole, está deliciosa, súper jugosa y bien sellada por fuera, muy rico el sabor y también el color. Así que vamos sirviendo nuestro plato. Si a alguien le gusta todavía más asado, por favor déjenlo otros 15 minutos más. A mí realmente sí, este es el término, vean qué rico está. Jugoso y es así como se come el roast beef.
Voy a bañar aquí un poco en el caldito. Y servimos. Las rebanadas del roast beef se cortan delgadas. Voy a agregar unos cuantos vegetales. Les voy a dar aquí una pasadita en el caldito que tenemos. Y voy a agregar unos cuantos aquí al lado. Y es así como queda nuestro riquísimo roast beef, bien jugoso por dentro, sellado por fuera, sin la necesidad de encontrar una carne que tenga tanta grasa y no sacrifica el sabor en lo absoluto, no se imaginan. Y con todos estos vegetales para poder compartir en la noche de San Valentín. Yo esto se lo hice a mi amado esposo, así que déjenme les presento el platillo completo. Tengo una ensalada de piña con espinacas, tengo el roast beef, tengo mis verduras horneadas y un arroz que ni se imaginan. Una delicia en crema hecha en casa. Véanla por favor para que vean cómo hacemos la crema light. Y tengo también chile poblano, elotitos y un postre que se van a chupar los dedos. Es una gelatina de yogur con fresas. Todo lo que ven aquí lo hicimos nosotros, así que por favor quédense al final de este video para que puedan ver todas las otras recetas que tenemos y creen su propia cena especial para Thanksgiving, para Navidad, para el Día de los Enamorados, para si reciben visitas en casa, que tengan opciones saludables y deliciosas para lucirse. Así que nos vemos pronto, regálame un me gusta, suscríbete y espero las fotografías de su noche romántica en mi Facebook. Búsquenme como las recetas de Laura Müller.